familias, pues por recibirme aquí y darme la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Así es que, ¿qué les parece si vamos ahí? ¿Sí? Ok, vamos a... quiero, antes de darles el texto base, quiero decirles, bueno, este seminario, este evento, se tomó un título, Evitando el Fuego Amigo. Yo quisiera invitarlos a que pues hicieran, sí, efectivamente el esfuerzo de estar en las 5 enseñanzas. ¿Por qué? Porque va ligada una con otra, ¿sí? Si usted, por ejemplo, va a escuchar la primera enseñanza y no viene mañana o no toma 2 de ellas, nada más una, tal vez no le va a tomar todo el sentido del mensaje, porque es como una miniserie, ¿sí? Entonces, bueno, yo los animo, hagan el esfuerzo, y si no pueden hacerlo, bueno, después escuchan ahí en la página, supongo, ¿no? Porque sí es importante seguir los 5 temas. El tema número 1 que voy a tratar es: la Biblia prohíbe juzgar. El tema número 2 será: soportándonos unos a otros. El tema número 3 se llama: no creas todo lo que se dice. Número 4, guardando el corazón de la venganza. Y el número 5 será: evitando el fuego amigo. Todas tienen relación, ¿sí? Entonces es muy importante pues que escuchemos toda la serie. Pues vamos al primer tema, que es: la Biblia prohíbe juzgar, así con interrogación. Y vamos a leer Mateo 7:1, por favor. Mateo 7:1. Dice así, usted me sigue, por favor. Dice Mateo 7:1: no juzguéis para que no seáis juzgados. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este precioso tiempo que tú nos has prestado la vida para venir, Señor, a estar atentos a tu voz. Instrúyenos, Señor, tu Espíritu Santo es el Maestro. Danos de nuevo para hablar y que tu Espíritu nos dirija, nos guíe, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento. Danos discernimiento, Señor, para asimilar las verdades que tú vas a hablarnos en estos días, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a decir unas preguntas que quedan ahí en el aire y les vamos a ir contestando. Por ejemplo, ¿es correcto juzgar conforme a las Escrituras? Otra pregunta: ¿es correcto bíblicamente que se expongan a la luz las doctrinas falsas? Otra pregunta: ¿es correcto denunciar a los falsos apóstoles, a los falsos profetas y pastores falsos y a los falsos hermanos? ¿Será correcto o no será correcto? ¿Es correcto decir nombres de aquellos que evidentemente son lobos rapaces? ¿Será bíblico? ¿Será correcto hacerlo o no? ¿Es bíblico denunciar a los que se desvían de la fe y después tratan de arrastrar a otros para desviarlos? ¿Será bíblico pues denunciarlos, juzgarlos? Entonces, ¿la Biblia prohíbe juzgar? Bueno, algunos cristianos dicen rotundamente que no. Otros cristianos dicen rotundamente que sí se puede. Y otros que no, que sí, que... Entonces empieza el pleito, ¿sí? Pero vamos a analizar bíblicamente esta pregunta, tomando los textos y explicándolos, para que se nos aclare si la Biblia prohíbe o no prohíbe hacerlo. Ok, ¿están listos? Bien. Mateo 7:1, que es el versículo que nosotros tomamos de base, es el versículo que usan algunos hermanos que aseguran que la Biblia prohíbe bajo cualquier circunstancia juzgar. Entonces ellos dicen: es que la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora vamos pues nosotros a analizar este pasaje
para realmente ver si Jesús enseñó que se prohíbe juzgar. Entonces, tomémoslo pues. Mateo 7:1 dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ok, aquí la palabra estudiar es la palabra juzgar. Diga todos juzgar. Ok, esa palabra viene de un vocablo griego que es krino, con K. Esta palabra krino tiene varios significados que nos aclaran el sentido de juzgar aquí. Y entre unos de ellos es saber distinguir los asuntos. Eso significa juzgar. Saber distinguir cada asunto. ¿Sí? También significa decidir castigar o disciplinar a alguien mediante un juicio. También eso significa crino o juzgar. También significa resolver un asunto escuchando a ambas partes para dar un veredicto. También significa hacer juicio y aplicar justicia. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es algo más o menos así: no des un veredicto injusto sobre alguien sin antes haber hecho una investigación correcta y justa para que no hagan lo mismo contigo. ¿Sí? Por eso dice, porque con el juicio, versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, ¿qué? Seréis juzgados. Y también se podría leer así: porque el veredicto que tú hiciste de otro, también tú lo vas a recibir. ¿Ah? Pero sigue diciendo el versículo 2: y con la medida con que medís, o sea, se refiere a la medida de juicio, con la medida con que medís, os será medido. En otras palabras, se te medirá de la misma manera que tú mediste al otro, o juzgaste al otro. Es decir, que el juicio severo que hacemos contra otros es el mismo que se hará con nosotros. Eso es lo que significa hasta donde vamos a ir. Ahora, debemos notar que hasta aquí, hasta el versículo 2, todo parece indicar que efectivamente Jesús prohíbe terminantemente juzgar. Si nos quedamos ahí, pues sí dice lo que hasta ahí hemos estudiado. Pues sí, no debemos. Pero debemos de notar algo muy importante, que uno de los errores más comunes que cometemos los cristianos es no leer la Biblia todo el texto, sino nada más tomar un versículo y sacarlo y darle, pues se le puede dar la aplicación o el significado que uno desee. Pero en la interpretación de la Biblia esto se denomina el principio del contexto. Es decir, lo que viene arriba del versículo y lo que viene después del versículo, para que se pueda entender lo que se está diciendo. Es como si estamos en la playa y yo le digo a alguien: ay, me quiero meter a nadar, tráeme la cámara. Pues no me va a traer la cámara de fotografía. ¿Cuál cámara me va a traer? La de que se ponen las llantas, ¿o no? Y si estoy adentro y digo: ay, tráete la cámara, pues se entiende que para tomar una foto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos hace entender cuando es una cámara fotográfica? Pues también una cámara es un cuarto en una casa. O sea, el contexto de las palabras y las circunstancias que rodean, eso es lo que nos hace entender a qué se está refiriendo, ¿cierto? Ok. Entonces, en el versículo 3 debemos de notar que el pasaje no termina en el versículo 2. El problema con muchos o con algunos es que lo leen solamente hasta ahí. Y efectivamente, si nos quedamos ahí, pues se entiende como que no podemos juzgar. Ahora, vamos a ver realmente lo que Jesús dijo leyendo el contexto, o sea, lo que viene más abajo. El pasaje no termina en el versículo 2, sigue el versículo 3. Sígame con atención. ¿Y por qué miras la paja o la astilla que está en el ojo de tu hermano
y no echas de ver o no observas bien, con cuidado, la viga, el tronco que está en tu propio ojo. Pongan atención, Jesús está haciendo aquí una metáfora de un pecado semejante que hicieron tanto el acusado como el acusador. En el acusado, según Jesús, se ve como una astilla en el ojo, y en el acusador se ve como un tronco. ¿Por qué ese contraste de astilla y tronco? ¿Por qué? Síganme. Porque el acusador está juzgando y condenando algo que también él hizo. Por ejemplo, si yo me pongo a reprender a un adúltero y yo estoy en adulterio, en el que yo estoy acusando se le ve como una paja chiquita, pero en el que está acusando, que está haciendo lo mismo, está juzgando y reprochando algo que él mismo está diciendo, a mí Dios me lo ve como un tronco. Versículo 4. No termina en el versículo 3, sigue el 4. O cómo dirás a tu hermano, pongan atención, o cómo dirás a tu hermano. Te está hablando de que se le puede decir, ¿no? ¿Sí o no? Ok. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, o sea, arreglar tu pecado, y he aquí la viga en el ojo tuyo. En otras palabras, ¿cómo te atreves a juzgar a otro y condenas algo en otro que tú mismo estás haciendo? Pablo le dijo a los romanos, no tienen que buscarlo, capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora, fíjense el veredicto de Jesús. Aquel que se pone muy celoso, ay, que no sé qué, adúltero, y cuando ella está en adulterio, o mentiroso, un mentiroso, cuando ella dice mentiras. Fíjense el veredicto de Jesús hacia ese que juzga de esa manera. Versículo 5, ¿qué le dice? ¿Qué le dice en el versículo 5? A veces la gente que no conoce al Señor nos juzga fuertemente, ¿no? Aunque a veces pueden tener algo de razón. Cuando dicen, no, las iglesias están llenas de hipócritas. Yo sé que suena duro esto, ¿no? Pero es que nos ven lo que hacemos, nos ven lo que decimos, y hacen lo mismo ahí, él muy acá predican, es mi vecino y yo lo oigo decir unas palabrotas y después dice que es santo de Jehová y me juzga a mí que porque yo no creo que nada. Mi esposo, yo lo conocí, nunca lo he oído decir una mala palabra y no es cristiano, y el cristiano dice, y nos dice paganos, se van a ir al infierno. Eso es lo que Jesús está realmente reprochando. Dice hipócrita. Ahora, ¿qué es un hipócrita? La palabra que se traduce por hipócrita significa actor en un escenario. ¿Cómo son los actores? Uno lo puede hacer de Pancho Villa, y luego lo puede hacer de Emiliano Zapata, y después lo hace de Quijote de la Mancha. O sea, actúa, no es él. Son actuaciones, actor de escenario. Significa hipócrita, en el griego la palabra significa simulador, pero tiene una definición más dura, que es doble cara. O sea, pone cara de santo y juzga al otro duramente, cuando él está haciendo lo mismo. Lo que Jesús pues está rechazando aquí en este pasaje es la conducta hipócrita del acusador. ¿Están conmigo? Se me hace que le solté el filete muy rápido. Que no se lo vaya a atravesar así.
Ok, fíjense lo que dice Jesús. Hipócrita, le dice, sigue en el versículo 5. Saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Qué significa saca primero la viga de tu propio ojo? Significa, límpiate tú primero de ese pecado que estás condenando en otros. Límpiate, quítalo. Porque mira lo que dice. Y entonces, ¿qué tienen por entonces? Entonces después, solo entonces, verás bien, con claridad, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces ya tú puedes corregir a tu hermano y decirle, oye hermano, no, mira, trata bien a tu esposa. De verdad, mira, es que la Biblia dice que debes de tratarla con... ¿algo pasó en el micro? Se fue el sonido. ¿Ustedes se me oyen afuera? Bueno, ok, aquí se fue en el monitor. Entonces es como estarle diciendo, ven, tomas hacia tu hermano, oye mira, trata bien a tu esposa, porque la Biblia dice que ella es el vaso más frágil. Tienes que tener calidad moral y espiritual para corregir a alguien. No sé si me expliqué. Hasta ahí me alcanza para explicar. Entonces fíjate, en otras palabras, es como si se dijera lo siguiente: después de confesar tu pecado, arreglarte ante Dios, lavar, que tus pecados sean lavados en la sangre de Cristo, entonces tú vas a poder llamar la atención, reprender, exhortar conductas erradas, conductas pecaminosas, herejías que luego suele decir la gente. Hasta entonces es cuando tú puedes decir a los demás. Entonces la pregunta aquí sería, ¿me puedes dar más monitor, Checo, por favor? La pregunta aquí sería, ¿Jesús está prohibiendo totalmente juzgar en estos 5 versículos? No. ¿Ven qué claro es cuando se toma todo el pasaje? Entonces la respuesta es no. Lo que Jesús está condenando, ahí está bien, gracias, no es el juzgar, sino que se juzgue o se haga un juicio, o se tomen las conductas para corregirlas, pero que se condene en esa manera de hacer ese juicio. Y lo que Jesús está prohibiendo, que lo haga aquel que está haciendo lo mismo. En Juan 7:23, ahí sí quiero que lo busquen, fíjense lo que dijo Jesús en el mismo tema sobre el juzgar. Juan 7:23 dice así: si recibe el hombre la circuncisión, él está discutiendo ahí con los fariseos. Bueno, usted lo tiene ahí en la pantalla. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Porque ellos decían que no se podía hacer nada el sábado, ¿no? Ustedes saben el contexto. Dice el versículo 4: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ven? El mismo Jesús ahora está diciendo aquí: pueden juzgar las conductas erradas, me están juzgando mal a mí. Porque ¿qué es más importante? ¿El hombre o un día? Díganlo, ¿quién es más importante? El hombre. Se enojaban porque sanaba en sábado. Entonces, ustedes están juzgando mal. No les está prohibiendo juzgar, les dice, juzgar, ¿cómo? Con justo juicio. ¿Qué significa? Con evidencia, con equilibrio, con sabiduría y con pruebas. Ok, vamos a ver un ejemplo bíblico de juzgar a otros con justo juicio. 1 Corintios 5:1. Ahora, yo sé que van a surgir preguntas en ustedes, pues es natural, es normal, y dudas, y ay, entonces, pero pues calmado, apenas estamos empezando. O sea,
Ahí dejen las dudas, sí, pero yo sé que en las enseñanzas se van a ir aclarando todas ellas. Un ejemplo bíblico, dije bíblico, de cómo juzgaban los primeros cristianos con justo juicio. 1 Corintios 5:1, ¿ya lo tiene? Ok, lea con mucha atención. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Había un pecado ahí en la iglesia de Corinto. Y tal fornicación, pecado grosero, feo, cual ni aún se nombra entre los gentiles o los paganos, tanto que alguno, y conste el pecado, tiene la mujer de su padre. O sea, un joven ahí en la iglesia de Corinto se metió con la madrastra, con la esposa de su papá. Pecado feo, ¿no? Bueno, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué les digo están envanecidos? ¿Saben por qué? Porque ellos estaban en las nubes, porque hablaban en lenguas, porque tenían dones de sanidades, porque el Espíritu Santo les repartió dones en abundancia y ya se sentían súper espirituales, pero no estaban juzgando las conductas de entre ellos mismos para corregirse entre ellos mismos. Y dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué debían de hacer con aquel que hizo semejante pecado? Quitarlo. Ay, qué faltas de amor. No, espérenme. Eso es lo primero que dicen los que, cuando nos falta conocer más las Escrituras. Y otra bien socorrida, el que esté limpio de pecado tire la primera piedra. Esa es otra que también se esgrime, ¿no? O sea, como no, tú no digas nada. No, nadie diga nada. Y usted, pastor, ni diga, usted también peca. Bueno, entonces, ¿para qué hay pastor? ¿Para qué está la disciplina que Jesús dijo que debe haber en la iglesia? Estaría de más. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 13. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, o sea, él no estaba presente, pero presente en espíritu. Lea con mucha atención. ¿Qué dice? Yo como si estuviera presente, ¿qué? No, hasta ahí. Ya como presente, ¿qué? Juzgado. O sea, me enteré de la situación, investigó el asunto, sabía que era verdad y era culpable. Ese tenía que recibir ¿qué? Díganlo. No juicio. Disciplina o castigo, como quieran nombrarlo. Ahora, para hacer la disciplina, ¿qué se tiene que hacer? Investigar, juzgar con justo juicio, conductas. Ahora, Pablo tenía la calidad moral para juzgar y dar un veredicto, no de condenación se va a ir al infierno, eso es solamente Dios. Él es el único que tiene ese atributo de decir, tus pecados te van al infierno y tú recibiste a Cristo, te vienes para acá conmigo. Él es el único en cuanto a la salvación que puede juzgar así. Pero ¿cuántas veces nosotros mandamos a la gente al infierno? Nos ponemos en el lugar de Dios. Y ahí es donde pasamos la línea. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Pero aquí Pablo está diciendo, él entendió perfectamente el mensaje de Jesús. Dice, al tal yo he juzgado al que tal cosa he hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y miren la sentencia, Ahora, se llegó a esta sentencia porque se entiende que el pecador, este hombre, no se arrepintió cuando se le llamó la atención. Y miren la sentencia, el veredicto. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, lo que podemos llamar, que se conoce como excomunión o expulsarlo de la iglesia. Dígame qué porcentaje de iglesias cristianas obran conforme a la palabra de Dios.
No, déjalo. O sea, se queda más diezmo. Pues ahí nos hacemos como que no tiene 3 mujeres, no, son hermanas que andan allí, y él ora por ellas. Fíjense el veredicto del apóstol Pablo: estás entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, que podía perder la vida, mas no la salvación. Ahora, sigamos avanzando rápidamente, porque está nutrido este mensaje. ¿Qué es un chisme? Bueno, según la definición de chisme, es una noticia verdadera o falsa. Es un comentario con el que generalmente, dice la definición del diccionario, se pretende poner en contra a una persona contra otra o contra otras. Cuando se hace esto, la motivación generalmente es por envidia, por celos, por rebeldía o por amargura. En Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. O sea que Dios rechaza el chisme. ¿Qué es un chisme? Ya lo dije, lo voy a repetir. Es una noticia verdadera o falsa, pero que lleva la mala intención de destruir la reputación. ¿Es verdad? Sí, pero ¿cuál es tu intención? Eso es un chisme, hermano. Ahora, ¿qué es calumniar? Calumniar es atribuir falsamente, de manera maliciosa, acusar de acciones, conductas deshonrosas, pero lleva la intención de aseverar y asegurar falsamente, o sea que son mentiras, que una persona hizo tal o cual cosa. Eso es calumniar a otra persona. ¿Se acuerdan de la historia de aquella mujer que traía el vaso de alabastro y que llegó ante Jesús y lo quebró y derramó el perfume y la casa se llenó del perfume? Esta historia está en Marcos capítulo 14, versículo 4. Dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, porque la mujer había quebrado el frasco de alabastro, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento o de perfume? ¿Qué desperdicio? Versículo 5. Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres. ¿Y qué hacían? Murmuraban contra ella. Esta palabra murmurar significa en el griego bufar de cólera, de enojo, pero de una manera sin sentido, juzgando mal a la persona. Significa tener indignación por algo, culpar, decir algo de alguien con disgusto. Eso es calumniar. Y la calumniaban a la mujer, empezaban a decir cosas en contra de ella. Judas dijo: qué desperdicio, hubiera sido mejor habérselo dado esto a los pobres. Pero en la misma historia, en Juan 12:6, dice Juan: pero que Judas dijo esto no porque se cuidara de los pobres o cuidara a los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Por eso dice: ¡qué desperdicio! Entonces acusó falsamente. ¿Quién sabe qué tanto diría? La Biblia no dice. Nomás dijo murmuraban, y la definición de murmuración es eso que ya mencioné. Aquí vemos pues que al no discernir la intención verdadera de esta mujer, que era adorar al Señor y rendir su corazón, pues la juzgaron mal y murmuraron de ella. Y el que llevó la voz cantante, ¿quién fue? Judas. ¿Por qué? Porque era ladrón, dice la Biblia, y él quería disimular y aparentar piedad y celo por algo bueno. ¡Ay, esto debería de haberse dado a los pobres! Era hipócrita. Ahora bien, en base a estas definiciones que yo he dado, según en las escrituras, de juzgar, murmurar, chismear, yo hago esta pregunta: ¿denunciar el pecado
denunciar las falsas doctrinas, denunciar a los falsos maestros, denunciar a hombres malos que se introducen encubiertamente a la iglesia e implantan herejías destructoras, falsos hermanos que se introducen encubiertas, según lo que hemos visto, juzgar, criticar, murmurar, chismear y difamar. Entonces, ¿dónde queda? O sea, ¿cómo hacerlo entonces? ¿Se vale o no se vale? ¿La Biblia avala juzgar o no? ¿Sí? Sí. Pero ¿cómo tiene que hacerse? Con sabiduría. Puso juicio, con sabiduría, no a la ligera. Ese es el gran problema que tenemos los cristianos. Déjenme darles algunos ejemplos de denuncia del pecado. Por ejemplo, en Miqueas 3:8, el profeta Miqueas, miren lo que dijo: pero yo estoy lleno de la fuerza del Espíritu del Señor y de juicio. O sea, no juicio de condenación, ¿no? Yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Ahora, él era un profeta de Dios, nadie tiene duda. Yo estoy lleno, dice, del poder del Espíritu de Jehová y de juicio. O sea, he discernido, he entendido que Israel anda mal. Ahora, él tenía que estar en santidad para poder reprender a Israel. Y de juicio y de fuerza. ¿Para qué? Estaba lleno de todo eso. Para hacer juicio, juzgar y denunciar ¿qué? A Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Están viendo pues que la Biblia permite juzgar. ¿Me están siguiendo? Ok, apenas vamos en el 1% de los mensajes, ¿eh? Yo nomás les recuerdo esto. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Estaba Miqueas juzgando mal y criticando y murmurando, chismeando y difamando al pueblo de Dios? ¿Notó la naturalidad con la que respondieron? No, claro que no. Otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando David cometió adulterio con aquella mujer pues imprudente que se bañó con la ventana abierta? Cometió adulterio David. Duró un año David sin confesar su pecado. Y en 2 de Samuel 12:1, quiero que lo abran ahí vemos la confrontación de un profeta, nada más ahí se nombra, llamado Natán, que él fue y confrontó a David por su adulterio. Síganme ahí, 2 de Samuel 12:1. Ya está ahí, dice así: y envió el Señor a Natán a David. ¿Quién envió a Natán a David? ¿Qué le dijo? No dice qué, pero se entiende. Oye, Natán, te hago una encomienda. Ve y habla con David y dile que su pecado no es desapercibido delante de mí. Ahora, ¿por qué no se lo dijo Dios directamente? Porque él estaba en pecado y había cerrado su corazón. Por eso tuvo que mandar a un hombre de Dios. Y lo envió, dice, el cual viniendo a él, o sea, él obedeció, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la aderezó para el varón que le había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. O sea, en ese momento surge el hombre justo. ¿Me entiende? El celo le despertó, y miren lo que hizo.
Dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. Según la ley merecía la muerte. Dijo: y yo soy el rey, yo lo voy a justiciar. ¿Ah? Dice el versículo 6: y que él pagará la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuve misericordia. Versículo 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel varón. Ahora, aquí surgen unas preguntas. ¿Estaba Natán tocando el ungido de Jehová? ¿Por qué Natán reprendió el pecado de David? ¿Por qué lo reprendió? Porque así son las cosas. Así Dios lo diseñó. Pero se tiene que tener autoridad moral y espiritual. ¿Ah? Ahora, ¿por qué David no le dijo: ¿y tú qué te crees? ¿Por qué David no le dijo: el que está libre de pecado tira la primera piedra? ¿Por qué David no le dijo algo así como: no me juzgues, Natán, porque con la misma medida con la que me mides, tú serás medido? ¿Por qué David no le dijo ahí a Natán: ten cuidado, no toques al ungido de Jehová, porque nada de eso aplica? Ahora, otra pregunta: ¿debía callar el profeta Natán? ¿Por qué no? Porque Dios le dijo: ve y repréndelo. Ahora aquí es donde yo sé que el tema es difícil, porque algunos ya saben: no, pues yo ando bien. Entonces al rato se te va a venir Andy y se te va a parar uno: ¿usted qué? Ahí es donde, bueno, ese es otro tema, ese es otro asunto que va a ser respondido conforme vamos enseñando, porque muchos rebasamos la línea, ¿entiendes? Y nos sentimos Natán, cuando el que debe reprender a un pastor es otro pastor. Amén. A nosotros, a las ovejas, les dice: ora por vuestros pastores. Espero que esté explicando lo mejor que pueda. ¿Sí? Entonces, otra pregunta: ¿por qué lo envió Dios a confrontar a David? ¿Por qué se encargó Dios que quedara este asunto del pecado de David? ¿Por qué se encargó Dios que quedara escrito en la Biblia, para que cualquiera que abre la Biblia pueda leer la terrible historia de David? Yo pregunto: ¿esto es chismear de David? ¿Es calumniar de David? No hay que confundir la gimnasia con la magnesia, que es lo que prevalece en el cristianismo de hoy. Es muy lamentable. Se confunde la gimnasia con la magnesia. Ahora, si un predicador predica sobre el adulterio de David, ¿lo está juzgando? Si algún predicador predica y habla sobre el adulterio de David y dice: no, ¿cómo fue posible que te está chismeando de David? ¿Lo está difamando? No. Si no, entonces, si un líder o pastor comete fraude, adulterio, se roba el dinero de la iglesia y no se arrepiente, ¿se debe guardar silencio? No. Otra vez, no confundamos la gimnasia con la magnesia. El asunto es... Ahora, yo sé que esto suena así como que, ay, no. Sí, claro, porque no estamos acostumbrados a obrar en este punto como dicen las Escrituras, y nos cuesta trabajo. Cuando eventualmente hemos tenido que aplicar disciplina y a veces expulsión de algún miembro allá en Guadalajara, aunque les explico, bueno, la gran mayoría de la gente lo entiende, pero no falta el hermanito de corazón de chocolate. Esos que ay, son más buenos que Dios. Ay, qué malos, no. Ay, ¿por
¿Por qué lo corrieron? No, hermana, ya se ha metido con 5 mujeres aquí. Ah, no, usted no peca, ¿verdad? Usted no debe pecar. Es difícil, es difícil, yo lo sé. Pues tengo pastoreando 33 años en la misma iglesia. O sea, sé lo que estoy hablando. Pero en todos esos años he comprobado que si obramos conforme a la palabra de Dios, Dios respalda. Mateo 7:15, mire lo que Jesús dijo. Mateo 7:15. Dice así: guardaos de los falsos profetas. ¿Qué significa guardaos? Cuídense. ¿De quién? Díganlo. ¿Hay o no hay falsos profetas? Hay cristianos que son así bien idealistas, así bien románticos, así como, a todo el mundo abrazan, hasta el diablo lo abraza, y le besan los cuernos. No tiene cuernos. O sea, son de corazón bien bondadosos, son bien buena onda, ay, todo es amor. Y luego oyen al pastor: hermanos, tengan cuidado, hay lobos. ¿Cuáles lobos? ¡Bien lindo! Lobos entre nosotros, no, imposible. Bueno, eso dice la hermana Corazón de León, de chocolate. Eso dice el hermano Corazón de León, no es el león, ¿se acuerdan del león? Eso dice el hermano, claro, pero la Biblia dice otra cosa. Pablo dijo: porque yo sé que después de que me vaya entrarán lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán perversidades. Pero ya se los dije durante 3 años de día y de noche. Pues eso, escuchan las ovejas que el pastor dice: tengan cuidado. No, ya me voy, aquí no hablan de amor. Yo voy a donde me hablen de amor. Ay, hermano. ¿Por qué se habla de esa manera? Por el desconocimiento. ¿Lo estamos leyendo o no? ¿Qué está diciendo Jesús? Guardaos, cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son frutos ahí? Lo que hacen, lo que dicen, cómo obran. Mucha gente está viendo ahí predicador, viendo la televisión cristiana, y está el lobo hablando, y dicen: ¿qué? ¿Siento la unción hasta acá? Y dicen: no cabe duda. Por eso el Señor nos comparó con ovejas, porque las ovejas en lo natural son de vista corta, no ven más allá de 1,5 metros, y son torpes, y es el único animalito en la naturaleza que necesita un pastor. Es clarísimo. Bueno, para mí es claro, yo no sé para usted. Entonces los ves que se casan, dejan a la esposa, agarran a una muchachita de 15 años del pandero, se casan con ella y luego se van, la dejan embarazada, se van con otra y dicen: ay, a mí no me importa, pero predica bien bonito, dice. O sea, ¿a qué conclusión llegamos? No sabemos juzgar. Juzgar en el sentido de discernir. Pregunto: ¿cómo vamos a guardarnos de los lobos rapaces si no decimos nada cuando los descubrimos? O sea, ¿cómo nos vamos a cuidar de ellos si no se le dice a la gente: tengan cuidado? ¿Cómo? Cuando enseñamos a las ovejas, por ejemplo, que los mormones son una secta, o cuando les decimos: no, miren hermanos, hay unos que se llaman testigos de Jehová, ellos creen esto y esto. Pregunto: ¿estamos chismeando de ellos? ¿Los estamos calumniando? ¿Los estamos murmurando de ellos? O sea, se está advirtiendo. Entonces no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Cuando le decimos a la gente que el Papa enseña y avala herejías, que es muy evidente, pregunto: ¿lo estamos juzgando indiscriminadamente? ¿Lo estamos calumniando o estamos chismeando de él?
¿Verdad que no? Todos dicen que no. Entonces, si yo me paro aquí y digo, ¿saben? Dios me dio una revelación. Miren, Jesús en realidad, miren, para empezar, el Espíritu Santo es mujer. Porque pues un hijo sale de una mujer. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo. ¿Y dónde está la mujer con la que tuvo el Hijo Dios? Entonces estoy diciendo, qué tremenda revelación. ¡Qué tremenda revelación! O sea, ¿cuál tremenda revelación? Entonces, si yo estoy sentado y escucho que algo así está diciendo el predicador, no, yo me subo. O si escucho en la televisión o donde sea. Entonces, yo sé que las ovejas de alguna manera ven eso. Yo me voy a parar el domingo o el día de reunión y les voy a decir, miren hermanos, hay una herejía que se está enseñando así y así, así. Pregunto, con la evidencia de lo que está diciendo, ¿estoy juzgando mal? No. ¿Estoy chismeando de eso? ¿Estoy calumniándolos? No. Pregunta, ¿acaso no hay falsos apóstoles, falsos profetas que han introducido encubiertamente herejías al cristianismo evangélico? ¿Debemos callar porque según algunos no debemos de juzgar ni de murmurar? No. Me temo que están entendiendo. Las cartas de Pablo a Timoteo, si ustedes, no sé cuántos pastores hay aquí, pero las cartas, que se conocen como las cartas pastorales, esas, todo pastor, nos las debemos de saber de memoria. De memoria, así literal. Y quedarnos ahí por mucho tiempo, o sea, siempre leerlas, estudiarlas. 1 Timoteo 1:19. Pablo hablándole a Timoteo con nombres de dos tipos que habían hecho de las suyas en la iglesia. 1 Timoteo 1:19. Dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, o sea, la buena conciencia la desecharon, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragar significa se desviaron de la fe, de la doctrina bíblica. Algunos se desviaron. Versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro. Qué mala onda del apóstol Pablo, ¿no? Porque él los mencionó por nombre. Estoy bien serio. Ya ven con la tecnología de ahora. A ver, dejen tomarles una foto. Yo sé que a algunos les cuesta trabajo lo que estoy diciendo, porque no estamos acostumbrados. Entonces, Pablo está diciendo, mira Timoteo, hay dos, uno se llama Himeneo y Alejandro. A esos, dice, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué les parece eso? ¿Qué decía? No dice concretamente lo que decían, pero blasfemar es decir herejías en contra de Dios, que tiene que ver con la falsa doctrina. Por ejemplo, es una blasfemia decir que nosotros somos dioses, como algunos enseñan por ahí. Esa es una herejía, esa es una blasfemia, ¿entiendes? Ahora, aquí la pregunta es, ¿se pueden dar nombres? Según la Biblia, sí, pero tenemos que tener mucho cuidado. El domingo que voy a hablar, evitando el fuego amigo, es donde voy a abundar sobre esto. Porque ahorita ya todo el mundo, si me cae mal aquel hereje, ecuménico, Illuminati, hasta el anticristo salí yo por ahí en una de esas. Ahora yo hago una pregunta aquí. ¿Pablo le está chismeando a Timoteo? ¿Está juzgando mal?
¿Calumnió acaso a Himeneo y a Alejandro? ¿Los calumnió? No. Evidentemente que no. Sino, ¿qué sentido tiene la advertencia de Judas? Vayan a Judas capítulo 1, versículo 3. Judas 1:3. ¿Qué sentido tendría entonces esta advertencia que dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, dice, escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender aquí significa defender, no significa pelearse ahí como ahorita, ¿verdad? Mandan unos Facebook sacos. Y sin ton ni son, Ya todo el mundo quiere no, yo soy defensor de la sana doctrina. A ver, yo sí guardo la sana doctrina. Y a mí me parece como, se me hace que tú eres mormón. Y se empieza a acusar a todo el mundo, sin ton ni son, nada más porque a mí me pareció. Pero no es lo que está diciendo Judas aquí. Fíjate el versículo 4. Dice, contiendan, defiendan la fe. Aquí la fe significa las verdades esenciales de la Biblia, del cristianismo. Con celo tenemos que defender. Yo no puedo quedar callado cuando escucho a alguien decir que si le traes $500, él va a orar para que Dios te dé un negocio que valga $5 millones. Yo no puedo quedar callado con eso. Y lo voy a debatir y lo seguiré haciendo. Porque es una blasfemia. Porque es un abuso. Le ven la cara a las ovejas. Se los transan bien fácil. Porque les apelan a la codicia y se la creen que van a recibir 5 millones. Pero cállate con 500. ¿A cuántos ya se los despelucaron así? ¿Es sincero? O sea, el falso apóstol, el falso predicador sabe cómo apela a la codicia. Y como está latente ahí en este cuerpo de pecado, pues nos dan, y como está disfrazado, envuelto con un moño y en una caja y un papel de versículos, sacado del contenido, es de Dios. Dios me habló. Fíjate el versículo 4. ¿Por qué debemos defender las verdades de la fe cristiana? Porque algunos hombres, han entrado. ¿Cómo entran? Encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Hombres, ¿sabes qué significa impío? Malo. Y Pablo da en la primera carta a Timoteo una descripción de los tiempos peligrosos. Vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y da una lista impresionante del carácter de ellos. Y luego los vemos, a veces los tenemos enfrente, pero como tumban a la gente, nos apantallan. Es re fácil tumbar a alguien, oiga. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Nada. Pero nos apantallan. Nos deslumbran y decimos, qué tremendo. El poder de Dios. Ahora, yo no estoy negando el poder verdadero de Dios, pero estos son tremendos, hermano. Fíjate lo que dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Convierten en qué? En libertinaje. Oiga, pastor, fíjese que yo no puedo dejar la pornografía. No, Dios te puso eso allí, hijo. No te preocupes. ¿Cómo que no te preocupes? Es que al final del Super Bowl, más vamos a suspender la reunión y vamos a ponernos aquí en la pantalla. ¿Qué les parece? Pues todos aplauden. Tú dices, ya. ¿Te imaginas a la reunión de los cristianos? Oigan, bueno, no había televisión, pero imagínense que hubiera habido allá. Les voy a pasar ahí las escenas del Coliseo, cuando metieron algunos hermanos, Coliseo romano, cómo se los tragaron los leones. Sí, vamos. Si la iglesia no es para eso, la iglesia es para discipular a los hijos de Dios, no para ver partidos de fútbol.
Yo sé que están pensando algunos. Usted es un legalista. Y usted es un libertino. Que convierte la gracia en libertinaje. Bueno, yo sé que no hay de esos aquí. Fíjate, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera lo niegan? Si estaban metidos entre ellos y la gente creía que eran de ellos. ¿En qué manera? En contradecir lo que la Biblia enseñaba. Bueno, sí, eso dice la Biblia, pero Dios a mí me reveló algo. Y son revelaciones que contradicen la Biblia. Y tú dices, no, o cenó muchos tacos, o anda mal del estómago, o qué, porque lo que dijo es de alguien que está negando a Jesús. Aquí negar a Dios y a Jesús no es, no, yo no lo conozco, no, es contradecir lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Bendecir y no maldigáis. Si tu enemigo te da, ponle la otra. ¿Dijo eso o no? ¿Y qué me dice entonces de supuestos hombres de Dios que se ponen? Yo maldigo a todo aquel que se mete contra mí. Lo maldigo, declaro juicio contra él. Y tus hijos se van a morir de cáncer, pues los va a atropellar el tren. Y todos le creen, al loco ese. Le creen y se asustan. ¿Pero qué dijo Jesús? Ellos maldicen, ¿y qué dijo Jesús? Bendigan ustedes. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Quien cuando lo maldecía no contestaba con maldición. ¿Ve cómo nos tenemos ahí enfrente? Y decimos, pero está tremendo el hermano. ¿El hermano? En algunos se puede dudar. ¿Por qué? Por los frutos. Pero aún ahí, mira, a medida que vamos avanzando, yo confío que el Espíritu Santo a cada uno nos va a ir mostrando el equilibrio, el balance. Entonces aquí la pregunta sería, ¿era Judas un juzgón, alarmista y criticón? ¿Era chismoso, calumniador y murmurador? Es obvio que no. Está advirtiendo, no hay que confundir la advertencia contra la gente mala que se mete a la iglesia con el juzgar, para condenar y criticar y chismear. No. Es un error. Otro ejemplo, en las mismas cartas de pastorales, 2 Timoteo 4:10. 2 Timoteo 4:10. Dice así: porque Demas era uno que anduvo con Pablo, inclusive está discipulando. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Saben? Tesalónica en aquel tiempo era el equivalente de Las Vegas el día de hoy. Así, para que entiendan. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Pablo estaba juzgando, criticando y chismeando, hablando mal y murmurando de Demas, que se había ido al mundo? Esa jamás era la intención del corazón de Pablo. Es obvio. Estamos leyendo las Escrituras, que no hay cristiano que diga que no son inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué están allí esas Escrituras? ¿Por qué están allí registrados esos casos? Para advertirnos, muy bien, enseñarnos. Si yo, por ejemplo, en la ciudad donde vivo, si yo viviera aquí y sé que anda una hermanita de esas que pues son tremendas, hablan y juzgan sin justo juicio, ellas le ordenan al marido, andan desordenadas. No, pues ya te está hablando. Y andan allí y se ponen a querer corregir a todo el mundo cuando ellos son un desorden.
no es así, hermano, la verdad es que no es así. Significa esto que hemos rebasado la línea. Y ahí es donde el fuego amigo empieza y nos destrozamos unos a otros. Otro ejemplo en la Biblia, 2 Timoteo 4:14. Dice así, lean con mucha atención. Le está advirtiendo otra vez, le está informando Pablo a Timoteo, que era un joven pastor que estaba aprendiendo. Se calcula que Timoteo tenía menos de 30 años cuando estaba pastoreando aquí. Dice así, le dice Pablo a Timoteo, mira, Alejandro, el calderero o el herrero, o sea, el que sea calderas, pero era un herrero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Sabemos, él sabía que lo que sembramos, ¿qué? Cosechamos, ¿no? Y él sabía que la Biblia decía, no os vengáis vosotros, amados, sino dejar lugar a la ira de Dios. Y es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y de eso vamos a hablar también. Versículo 15. Tú también cuídate de él. A ver. ¿No está calumniando a Alejandro? ¿Está hablando mal de él? No. ¿Verdad que no, hermanos? Les puedo mostrar 25.745 versículos de ejemplos así. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. ¿Estaba murmurando? No. ¿Era una calumnia o era una instrucción de advertencia? Entonces, cuando los pastores damos advertencias con justo juicio, con evidencia, ¿qué tiene que hacer la oveja? Bueno, como ahorita están siendo instruidos, cuando se presente el caso, usted va a decir, ay, oye, de veras, ¿verdad? Ya lleva 5 matrimonios y creo que ya... Y luego el otro dice, no son 5, hermana. Ya lleva 6. O sea, están chismeando, que nos están alertando. ¿Cómo se va a poner una persona bajo un pastor con semejante currículum? Cuando la Biblia dice, alguno quiere ser ministro en la casa del Señor, tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tienen sueño? No. Como no los veo yo, no sé si se me están durmiendo. Sí, hay más luz, ¿no? Mañana se la prenden para que no se me duerman, porque tienen chance de no, como me encandilas. Pero algunos cabeceando. No cabeceen, cabezones, ¿qué pasó? Otro más. Tercera de Juan 1. Busque, Tercera de Juan 1:9. Tercera de Juan 1:9. Este es el apóstol Juan, el apóstol del amor, el apóstol del amor, así se le conoce, ¿no? A Juan, el apóstol del amor. Fíjense cómo le faltó amor aquí, Dice, yo he escrito a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La asamblea, el grupo de cristianos. Dice, pero Diótrefes, ¿quién era ese tal Diótrefes? Se entiende que era un líder. No dice qué cargo tenía, pero se entiende que era alguien importante en el liderazgo. Podía haber sido un obispo, podía haber sido un pastor, o qué sé yo, un diácono, ¿no? Bueno, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, bien típico eso, ¿no? Dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe
y los expulsa de la iglesia. Híjole, parece como que está hablando de líderes de hoy, que se sienten dueños de la iglesia. La iglesia mando yo. Pues sí, por eso mandas tú, porque si el Señor no manda y tú mandas es porque no es la iglesia del Señor, es tu iglesia. Pues sí, tú mandas. Y los expulsa de la iglesia. Y fíjate la instrucción: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. La misma pregunta: ¿Juan estaba juzgando mal a Dios otra vez? ¿Lo estaba murmurando de él y estaba chismeando de él? ¿O estaba reprendiendo y advirtiendo sobre un líder abusivo y corrupto? Yo sé que ya los enfadé porque son un montón de textos. Es que no quiero que quede duda. Y ahí les va el pilón. 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. ¿Ha oído eso de que, ya fuiste con el chisme? ¿Ya fuiste con el pastor a darle el chisme? ¡Chismoso! ¿Ha oído eso? ¿Sí o no? Es el pan de cada día en las iglesias. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, os ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que había contiendas, divisiones ahí. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense el mensaje del apóstol, Era un mensaje que llevaba el propósito de traer armonía en la iglesia de Corinto, ¿sí? Y eso es algo que todo pastor debe procurar siempre. Pero escuchen, versículo 11: ¿por qué he sido qué? ¿Fue un informe o un chisme? Porque he sido informado acerca de vosotros, o como dice otra traducción, he sido informado lo que está sucediendo entre ustedes, hermanos míos, por los de Cloé. ¿Quiénes son los de Cloé? Cloé era un cristiano, y unos familiares de Cloé, como dice otra versión, de la familia de Cloé, fueron con Pablo, dice, y he sido informado acerca de lo que está pasando entre ustedes, hermanos míos, por algunos de la familia de Cloé, que hay entre vosotros contienda. O sea, fueron con Pablo a chismearle. No, porque Pablo era el apóstol, el que tenía autoridad para meter ahí orden. Y fueron con él y le dijeron: Pablo, mira, somos de la familia de Cloé. Sí, el hermano Cloé. Muy bien, ¿qué pasó? Pues mira, Pablo, es que se pelean entre ellos, hay muchas contiendas, dice, se discuten, se han dividido. Dice el versículo 12: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. O sea, cada quien agarraba a su preferido. No, Pablo es ese predicador. Y usted debería venir a escuchar a Pablo, porque Cefas o Pedro, ese era pescador, ¿qué le va a enseñar? Pero Pablo, él es políglota, él habla muchos idiomas, sabe filosofía, conoce historia. Ese sí es un predicador. El otro, no, cálmate. Pablo se da muy así, pero Pedro, ese es bien humildito. Y los humildes son del Señor. Y a Pablo, ¿no has oído que le dio un aguijón el Señor para que no se le suba? Y hacían sus partidismos, hermano. Constantemente un pastor tiene que estar amonestando a la congregación, ¿sí? Son como los niños. ¿Cuántas veces le llama la atención al día a tu hijo? Así chiquito. ¿Cuántas veces? Hicieron las mamás.
Ahora, imagínate, hijo, no, así no. Te pusiste los zapatos al revés, hijo. No, mira. Come bien. No, así la... No, hijo, ya te he dicho. No, bájate de ahí. Yo creo que como 100 veces al día. Ahora, imagínate que al final del día, tu hijo dice, ¿sabes qué? No, me tienes enfadado. Es que una vez en mi congregacional me dice, ¿sabes qué, pastor? Ya me enfado. Ah, sí, ¿por qué? Es que siempre está ahí, cochinito. Siempre está. Pues es que así dice la Biblia. Así dice la Biblia que nos amonestemos con sana enseñanza. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, corrige, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no les gustará oír la sana doctrina. Ahora, si tu hijo dice, si me sigues diciendo, me voy de la casa, y tú lo miras así, ándale, yo le tengo paciencia a la gente, porque no son como niños, porque yo un día fui niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, ¿y qué? Juzgaba como niño. ¿Qué hubo? Dice, ¿qué hubo? Bien gráfico el hermano. ¿Qué hubo? Dice. Cuando yo era niño hablaba como... ¿Cómo hablan los niños? ¿Cómo piensan los niños? ¿Cómo juzgan los niños? Dijo, vente a cenar. Quiero coca. Un vaso de leche, que es que la leche... No, yo quiero coca. Y hay papás con una sabiduría impresionante. Dale la coca. Más se queda así, ay, paciencia y doctrina. No, hay que enseñarle a los niños a discernir. Un niño, usted meta un veneno en una botella de agua así, un veneno transparente, que los hay, y déjenlo así, y usted está exponiendo ¿a qué? A la muerte de su hijo, porque el niño no sabe discernir, todavía está chiquillo, está aprendiendo, y llega y ¡ay, qué rica la suelo! ¿Por qué? Porque no sabe discernir, piensa como niño, juzga como niño, habla como niño. Y dice Pablo, más cuando fui grande adulto, dejé lo que era de niño. Hay cristianos que tienen 15 años en el Señor, piensan como niños, hablan como niños y juzgan como niños. Es bien lamentable, de verdad, hermano. Pues sí, uno se ríe y todo, pero es lamentable. Debemos ir hacia la madurez. Pues sí, lamentablemente muchos cristianos bien intencionados han sido seducidos. Son gente de buen corazón, pero no tienen bien afirmadas las verdades de la Biblia. No tienen un equilibrio, un balance que les lleve a juzgar las cosas con justo juicio y no rebasen la línea del juzgar, de discernir con la agresión. Sí, podemos ser muy sinceros, pero la sinceridad nunca ha bastado para librarnos del error. Pablo era sincero cuando abrazó a Jesús después de que les dijo, me van a matar, me van a crucificar. Y Pedro lo toma y dice, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. La reprensión fue bien dura. Porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino las de los hombres. Imagínate que el Señor le dice, no, muero, no, Señor, no te pasa nada. Imagínate al Señor todo sentimentaloide como muchos. Mira, un pastor que es sentimentaloide no llega a 2 metros allá de distancia en el ministerio. No tenemos que involucrar los sentimientos, tenemos que afirmar, hermanos, que lo que nos rige es la palabra de Dios, no el sentimiento. Ay, no lo disciplino. No, pobrecito, mira, ya está repetido. Y luego te volteas
Y así te traen así eso. No, pues claro que uno ve. ¿Usted cree? El pan de cada día es tratar los asuntos de la iglesia, las broncas que tienen los familiares, los jóvenes y todo. Hombres llorando ahí porque hicieron cosas bien feas, pero amargamente te conmueve. A mí nomás se me hace un nudo. Yo tengo que dominarme, controlar mis emociones y tengo que decir, ¿qué dice la Biblia? O sea, yo no debo juzgar ni aplicar corrección o lo que sea en mi sentimiento. No. Imagínense que Jesús se deja llevar por las emociones naturales, humanas. Estaríamos en nuestros delitos y pecados todavía. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús que no le hizo caso al sentimentalismo de Pedro? Ahora, una pregunta. ¿Pedro era sincero? Él no quería ver sufrir a su amado Señor. Yo sufro cuando veo que Dios trata a un hermano. A veces se los ha llevado antes de tiempo. Y veo cuando alguno se desvía. A mí sí me duele. Yo no sé si a un pastor no le duela ver que una oveja se va al mundo, o el pecado, la tentación lo hace caer. Pues duele, claro que duele. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Pues entre otras cosas, lo principal, efectivamente, orar, pero hay veces en que hay que actuar. Oiga, cuando un hermano en la congregación fraudeó a uno acá, le pidió $2,000, hoy la semana que entra, pero nunca te digo de qué año. Y luego se transeó otro de allá atrás, y así se va brincando. Y otro 2,000, otro 3,000, otro 1,000, y entre todo lo que le sacó a los hermanos, suman $50,000. Y a veces esta gente se mete entre los hermanos, y a veces uno tarda tiempo en darse cuenta, porque a veces los hermanos dicen, ¿le decimos al pastor o no? No, el hermano se ve bien buena onda. Sí, pero ya te diste cuenta que también le debe al hermano, a la hermana. Se me hace que nos está atrás, se me hace que este es un... No, tú no digas nada, porque lo van a expulsar de la iglesia. Ya se hicieron más buenas que Dios estos hermanos. Y yo se los digo claro, cuando vean eso, vengan y díganos. Y cuando vienen, oiga pastor, dice que ¿a quién? A ver, oye hermano, que pues perdón, ¿sí? ¿Lo perdonan? Sí. ¿La deuda? Pues no, porque era lo del colegio de mi hija. Bueno, tienes que pagarles. ¿Cuánto prometió pagarte? Pues ¿cuánto le prestaste? Tanto. Págale. No, perdóneme la deuda, hermana. No, espérame, es que son 40 personas a las que tú les debes. A ver, ven, Panchito. A ver, ven, Juanita. No, págales. Pues no les pago. Se ponen bronca las ovejas a veces. A mí se me han puesto así. ¿Usted qué? No, nada. Estoy pintado. Así, ¿no? ¿Usted qué es? No, usted es igual que cualquiera. Bueno, como humano sí. ¿Cómo que soy? Pues soy el pastor. Me tocó ser el pastor, yo no le elegí, él me eligió para ser pastor. O sea, a mí me toca meter la corrección. ¿A poco usted no peca? Pues sí peco. Ahí está, entonces ¿para qué me dice? Por eso es que cada pastor se debe de aplicar, y todo cristiano entender. Debo terminar, hermanos. La ignorancia de la Biblia está provocando que los falsos apóstoles, gente falsa, fraudulenta, falsos hermanos, estén devorando al rebaño de Dios. Desgraciadamente, muchos cristianos han confundido la gimnasia con la magnesia. Conclusión:
¿podemos nosotros ventilar y tratar abiertamente este tipo de situaciones dentro de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Nada más 3 dijeron sí. Otra vez voy a preguntar. ¿Se puede? ¿Debemos? Cuando Jesús dijo no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿estaba prohibiendo juzgar? No. Bueno, aquí debemos de terminar. Estamos comenzando. ¿Sí? Entonces, si puede asistir, hágalo. Porque, mire, le voy a decir algo. Yo le estoy compartiendo a usted en 2 días y medio lo que he aprendido en 35 años. No es para que aplaudan, no, o sea, con todo lo que, no. O sea, lo que quiero decir es, a mí me costó muchos años y me sigue costando y sigo aprendiendo. De hecho, bueno, ya les contaré más. De alguna manera, hace 10, 12 años, yo empecé a levantar la voz fuerte. Los que me conocen en ese tiempo saben. Y empecé a hablar fuerte con la palabra de Dios, denunciando la corrupción de la iglesia. Todo el mundo se me echó encima, sobre todo los lobos. Claro, te tachan de legalista, religioso, falto de amor, de todo. Pero si conoces la palabra de Dios, ¿a quién vas a agradar? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Pero eso nos va a provocar ¿qué? Que te calumnien, que te difamen. Y ahí viene el otro lado, que vamos a tratar mañana. ¿Sí? Oremos, hermanos. Pidámosle al Señor sabiduría, porque el tema pues es difícil. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que hay mucho más, pero es un tema importante para la iglesia. ¿Por qué es importante? Porque tu palabra lo menciona por todos lados, Señor. Pero el desbalance, el desequilibrio, la falta de aplicación en la lectura y en el estudio de tu palabra nos ha llevado a situaciones y condiciones en las que hemos llegado actualmente a una confusión terrible. Porque llegó el tiempo en que los lobos hacían y deshacían, pero algunos empezaron a ver claras las cosas, empezaron a escudriñar la palabra, empezaron a dar la voz de alerta y la gente como que despertaba, como que despertó. Pero ahorita estamos yéndonos al otro lado. Ahora juzgamos, nos sentimos defensores de todo y nos falta tanta sabiduría para no rebasar la línea. Confundimos todo, Señor. Y ahora se ha vuelto una guerra de todos contra todos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, porque cada congregación debe permanecer protegida para que crezca sana. Oramos, Señor, por cada pastor, representando aquí cada congregación a la que tú has puesto para pastorear, Señor. Tu Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia, tu iglesia que tú compraste con tu sangre, Señor. Pero necesitamos tu sabiduría, necesitamos el buen juicio, necesitamos el discernimiento. Oramos, Señor, también por cada miembro de las iglesias, para que el conocimiento llegue a sus vidas y podamos de esa manera transitar en este mundo al cual tú dijiste: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nos falta mucho, Señor. Enséñanos. Gracias te damos.
Todos poniéndonos de pie, oremos unos por otros. Pon tu mano en el hombro de tu vecino, tómate la mano como gustes. Y oremos unos por otros. Señor, ayúdanos, danos discernimiento. Queremos que la iglesia, las congregaciones descansadas.